Tú defiendes la inocencia de Alfonso Basterra. Sí. Vale, ¿por qué crees que es inocente? No hay nada que demuestre que él que tuviera motivo ni que hubiera participado. Todo es una invención, ¿no? Entonces, Esta testigo, que la vio, que era Sí, de su compañera, sí. miente. no, ella tiene un falso recuerdo. Entonces, ahora Falso recuerdo. vamos a ver, la policía está obsesionada en demostrar que Basterra ha salido de casa. Entonces, han mirado todas las cámaras, no se le ve en ninguna cámara. El error médico, ¿no? Que hablamos antes. El error de laboratorio, sí, o bueno, de laboratorio. los forenses, Quiero error decir, forense, sí, hay muchos errores. Bueno, errores siempre habrá en todo, ¿no? Bueno, pero en en cualquier un administración de caso justicia tan importante como se puede ven ser más, se ven más. el pero asesinato de una niña. el gran misterio de este caso es por qué, si la drogaron, le dejaron salir a la calle. Me di cuenta de un detalle muy importante que ha pasado desapercibido a todo el mundo y que no se habla en el juicio, pero que es muy importante, y es Bienvenidos a todos a un capítulo más de La Grieta. Hoy vamos a seguir un poco la serie del caso Asunta. Anteriormente hemos traído a un abogado, a Aranguren, que la verdad os ha gustado mucho cómo ha hablado y cómo ha sido. Y hoy traemos a un escritor y un periodista, Julián Peña, que ha escrito un libro sobre Alfonso Basterra, que se llama El caso Alfonso Basterra. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenas, profesor. Profesor también. Sí, no periodista no soy. Sí. Bueno, pero has hecho un trabajo periodístico. Un trabajo periodístico, sí. Claro, así que realmente... Sí. Yo lo he hecho como escritor, pero sí. Vale. Es un tema de actualidad, un tema periodístico, sí. Vale, bueno... Pero solo por esta vez. Periodista solo hoy. Solo por esta ahora. vez, no, nunca más. Vale, tú defiendes la inocencia de Alfonso Basterra. Sí. Vale, ¿por qué crees que es inocente? Bueno, yo cuando salió el caso algunas cosas no me cuadraban, y cuando ya me puse, muchos años después, pues me puse a leer los libros que había sobre el caso, pues vi que no pegaba nada, y entonces examiné los hechos, y los hechos pues no hablan de la culpabilidad, no hay nada que demuestre que es culpable. Cuando digo los hechos me refiero a los hechos reales, o sea, no a lo que nos han contado en la prensa, ¿de acuerdo? Que siempre se han inventado bastantes cosas y con toda tranquilidad, con toda despreocupación, pero si ves los hechos, si te tomas la molestia de filtrar los hechos, ves que él fue condenado sin pruebas por indicios, y esos indicios fueron escasos y no muy fiables. Y bueno, yo creo que para hacer lo que hago yo, que es una relectura, yo no investigué todo lo que había pasado, sino que yo cogí los libros que había, luego vi la serie, bueno, he cogido toda la información que he podido, y he ido descartando pues el amarillismo y los escándalos, y entonces yo creo que para darse cuenta de que Alfonso Basterra es inocente, hay que plantearlo con un enfoque un poco diferente al que nos han vendido, ¿no? Entonces siempre nos han dicho, el enfoque es, lo hicieron, son asesinos, entonces tú qué piensas, ¿son culpables o son inocentes? Pero yo creo que no hay que plantearlo así, sino que hay que separar, hay que diferenciar, y entonces ahí decimos, bueno, Rosario Porto hizo lo que hizo, tenemos esos indicios, esas declaraciones que hizo, esos cambios de opiniones, todos esos indicios que indican que ella hizo lo que hizo, aunque no me gusta decir que es culpable porque ella no tuvo un juicio justo. Estoy totalmente de acuerdo con González Aranguren en que no tuvo un juicio justo, porque no se puede hablar de un juicio justo cuando juzgas a una persona y durante 2 años estás contando en todos los periódicos que es culpable y que es lo peor de lo peor. Claro, él lo que decía era que los medios habían afectado a... Claro, que ya no hay un jurado imparcial, ya no hay nadie imparcial en el país con el que puedas formar un jurado para juzgarla, porque lo has convertido en un juicio mediático y ha sido juzgada ya en la prensa. Entonces, miramos, bueno, podemos ver los indicios que hay contra ella, hay algunas cosas a favor de ella que ya explicó González Aranguren, otras cosas en contra de ella, pero si luego tenemos que plantearnos aparte, bueno, y entonces, ¿qué tuvo que ver el exmarido, el padre, con esto? Entonces, tenemos que considerarlo como algo aparte. Entonces, cada uno tendría sus propios motivos, sus motivaciones, y cada uno tendría sus indicios y sus defensas, ¿no? Serían, pues, de hecho, cada uno tenía su propio abogado. Bueno, el enfoque correcto, entonces, no sería decir lo hicieron o no lo hicieron, sino
investigar lo que cada uno hizo, los indicios que hay sobre cada uno, ¿no? O las pruebas que hay, con la defensa que cada uno tenga. Y entonces, sin embargo, cuando vemos lo que dice el Tribunal Supremo, dice hay 30 indicios contra ellos, ¿no? Pero es que eso está mal dicho, porque habrá indicios contra la madre y luego habrá indicios contra el padre. De esos 30 indicios, ¿cuántos había que tenían que ver con la madre y cuántos tenían que ver con el padre? Claro. Porque no había 30 indicios contra los dos a la vez, ¿no? Claro. En el caso de Dolores Vázquez decían que luego se demostró que era totalmente inocente. El juez, cuando la condenaron, decía que había 31 indicios, y en este caso había 30, pero no eran 30 contra Basterra, eran 30 para los dos, que no sabemos de quién no era, de qué, cuánta parte. Yo he hecho la cuenta y sobre Basterra hay 4 indicios, y escasos, o sea que no suficientes, vale. Y no fiables, etcétera. Vale, bueno, vamos a hablar de los indicios ahora, porque vale. Tú en el libro, en cada capítulo, pues más o menos lo vas dividiendo en base pues a lo que tú ves que no se sustentan esas pruebas. Entonces, la testigo totalmente creíble, sí, es una de las compañeras de Asunta que dicen que la vio con su padre. Sí, eso va, bueno, eso de totalmente creíble va entre comillas porque es lo que dice, entre comillas, totalmente creíble. ¿No? Entonces que no existe el testigo totalmente creíble. Bueno, yo lo que te quería comentar es que los agentes de la instrucción y el juez instructor ellos sospechaban de la madre, ¿no? O sea, tenían unos claros motivos para sospechar de la madre, entonces también tenían para sospechar del padre, entonces ellos empiezan a investigar y ellos trabajan mucho, muy intensamente, y entonces, claro, investigan todo lo que pueden, las cámaras, las declaraciones, las consultas a los laboratorios, y entonces ellos hacen un esquema de que los dos son culpables, y entonces crean, en ese esquema tienen que meter al padre también, no solo la madre, sospechan de la madre y creen que el padre le ha ayudado a mover el cadáver porque la madre era una persona muy bajita, enferma, que no tenía muchas pruebas, entonces meten al padre en el asesinato, tienen motivos para sospechar de él, sí. Pero entonces ya caen en un error, ellos hacen un plan del asesinato y luego a partir de ahí toda la investigación está dirigida a probar que lo que sospechan es correcto, o sea, no es una investigación abierta, sino que tienen un sesgo de confirmación. Sí. Ellos quieren demostrar que quieren evitar que un hombre que para ellos es tan sospechoso, que para ellos es culpable, quieren evitar que se libre. Y entonces ellos hacen un esquema en el cual dicen qué pasó, un esquema de la tarde del crimen, ¿no? Entonces dicen en el cual él es totalmente culpable. Entonces ahí hay 4 partes, ¿no? Él les dio la comida, entonces la niña había tenido una sobredosis de Orfidal, entonces le dio la comida, él y la madre le dieron la droga, el Orfidal, durante la comida en casa de él, por lo tanto él está ahí plenamente implicado. Que le dieron tanto Orfidal que podía tomar un adulto. Exactamente. Entonces, ellos dicen, le ha dado tanto Orfidal que no puede caminar. Entonces, él le ha tenido que ayudar a la madre a meter a la niña en el coche porque la niña ya no podía andar. Entonces, le dicen a Rosario, ¿no? Alguien le ayudó, o sea, tu ex marido te ayudó porque ella ya no podría andar. Bueno, luego dice, entonces él le ha dado la droga, luego él le ha ayudado a meterla en el coche. Él ha estado también en el coche, ha estado escondido, eso lo dice el juez instructor en el acto de apertura del juicio y de la vista oral. Y entonces él ha ido también a la finca, ese lugar aislado donde la han matado, con lo cual no se puede saber cuál de los dos la ha matado, pero los dos estaban allí. Y luego, como él es más fuerte, pues él es el que ha movido el cadáver, porque tú sola no podrías haberlo hecho, ¿no? Entonces, si vamos analizando estas cuatro afirmaciones y las vemos que no se sostienen en pruebas, ¿no? Sin embargo, han conseguido que todos que todos se las creían en un momento dado. Luego, al final, algunas se corrigieron, pero todas todavía la gente se las cree. Sin embargo, si ya empezamos por la primera, que es la primera que es el gran absurdo, el gran misterio del caso, que le dieron antes de eso, porque la testigo es la que le vio a él en la calle. La testigo demuestra que él llevó a la niña al coche, pero antes de eso él le dio la droga en la casa, le dieron, él o ella, la droga se la dieron, el Orfidal, que es un medicamento, por lo tanto es una droga. En un revuelto en la casa, se lo dieron en la comida, vale. Entonces ahí cuando la policía, yo en mi libro hablo más del juez instructor, pero es un equipo, pero el juez instructor o la policía, que en este caso es la Guardia Civil, cuando ellos se plantean que él la ha drogado, entonces ya crean algo muy absurdo. Cuando ellos crean esta historia con estas 4 partes, crean algo muy absurdo, porque si viéramos este caso tal como lo veo yo, ¿no? Como algo que hizo la madre sola, que pudo haber hecho la madre, no digo que lo hizo porque no tuvo un juicio justo,
pues es un caso hasta cierto punto corriente, ¿no? Es una madre que no está muy bien de la cabeza y mata a su hijo, pero a su hija. Pero cuando lo que crean una pareja que comete el asesinato, entonces ya es algo que estadísticamente es muy infrecuente, es muy extraño, es muy raro que una pareja mate al hijo, siempre es o el padre o la madre. A veces hay padres maltratadores que son muy violentos y acaban matando a la hija, o puede haber padres que tengan una locura compartida, Sí, pero son es muy cosas que raro. pasan, a ver, Estadísticamente, en asesinatos de niños es muy raro que hayan sido los dos padres, ¿no? Y entonces ellos crean un caso muy misterioso, en el cual la motivación es muy misteriosa y en el cual ocurren cosas muy misteriosas. Pero entonces, Y que mediáticamente es morboso también. es muy morboso también, claro, porque si no sería un caso del que ya nos habríamos olvidado. Entonces se dice el gran misterio, lo dice un periodista que era amigo de Basterra, que había trabajado con él. El gran misterio de este caso es por qué, si la drogaron, le dejaron salir a la calle, ¿no? Entonces, bueno, entonces ese misterio lo ha creado la instrucción, porque en realidad es totalmente absurdo que a una persona que quieren matar, a una niña que quieren matar, le droguen y luego le dejen irse sola, porque si la vas a matar, el plan de ellos es matarla en la casa de campo, un lugar aislado, llevarla a un lugar aislado y decir que estaba en su casa y que alguien ha pasado por casa. Bueno, si ellos la van a llevar a un lugar aislado, pues, y la van a matar allí, la van a asfixiar allí, necesitan drogarla para que no se resista, para que sea más fácil hacerlo, pues lógicamente le darían la droga pues un poco antes de matarla, pero no se la van a dar a la hora de la comida. Entonces eso ya es un absurdo. O sea, que no le han dado esa droga en la comida. No, eso fue algo que pasó después de que saliera de casa del padre. Entonces, además de esto, ahí está, aparte de que es absurdo creerlo, las pruebas nos dicen que no pasó eso. ¿Por qué? Porque la niña estaba andando, es decir, o la niña fue al coche andando, tal como contó la madre, dijo que la niña bajó con ella y fue a la villa, entonces fue andando, o la testigo dice que les vio andando, que además caminaban que la niña caminaba sin ningún problema. Entonces, si ella hubiera tomado esa cantidad de droga en casa de Basterra, no hubiera podido estar paseando por la calle, con lo cual ya sabemos que es imposible. Más aún, en la autopsia ella, no sé, bueno, hay bastantes errores, no se tomó la hora no se le tomó la temperatura del cadáver, no se sabe a qué hora murió exactamente. La niña fue a esa casa a las 6:30 y salieron de la casa cuando oscureció a las 9:15, y entonces vamos a ver, siempre hubiera sido más fácil darle la droga en ese momento. Entonces la madre, si quería darle la droga, se la podía dar tranquilamente a solas, no necesitaba la ayuda del marido, del exmarido, no necesitaban haberlo hecho en su casa. Y entonces en la autopsia que le hicieron a la niña, sin que esté claro en qué momento murió, ella había empezado a metabolizar la droga. Y empiezas a metabolizar, cuando ha pasado una hora empiezas a metabolizar. Ella tenía una gran dosis el metabolizar, quiere decir que tu cuerpo empieza a deshacerse de Sí. Una vez que mueres, ese proceso se para. Entonces, ella tenía una alta tasa de orfidal, clorazepam en la sangre, pero había empezado a metabolizar. Entonces eso quiere decir que no la había tomado mucho más de una hora antes de morir. Y entonces, si ella, como muy pronto muere a las 6:30 cuando llegan a la casa, había empezado, no puede haber tomado la droga antes de las 5:30. Entonces está clarísimo que la droga la tomó ya cuando estaba fuera de casa, fuera de la casa del padre. Por lo tanto, en todo caso, sería cuando estaba con la madre. ¿Y por qué le darían una droga entonces? La madre le daría para poder hacer el asesinato con más comodidad. Pero si el padre hubiera querido ayudarle si hubiera, con lo que dice la sentencia, que él colaboró, si el padre hubiera planeado, hubiera colaborado, no le hubieran dado la droga en su casa, se lo hubieran dado pues una hora antes de matarla, o sea, a partir de las 5:30, a partir de las 6. Claro, ¿tú crees que Rosario Portos sí que lo hizo para eso, pero que no era el objetivo de Alfonso Basterra, ¿no? Basterra no tenía nada que ver con eso. No hay nada que demuestre que él ni que tuviera motivo, ni que hubiera participado. Todo es una invención, ¿no? Entonces, la primera cosa ya inventada es esta, que le dieron la droga en la casa. Es una cosa que es absurda y, sin embargo, lo han repetido todos los medios. Luego lo han intentado justificar, ¿no? Entonces le empezaron a dar la droga y luego le fueron dando en pequeñas dosis, pero ¿por qué tuvieron que hacer eso? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pero como la policía dijo, cuando digo policía me refiero siempre a guardias civiles, como el juez instructor dijo eso, pues como lo han dicho todos los periódicos, pues lo hemos aceptado como algo normal, y el jurado también lo dice en su veredicto. Sin embargo, no tenía ningún sentido. Las dos expertas que fueron a hablar de toxicología, que eran dos profesoras de la universidad de toxicología, dijeron, están declarando, dicen, no pudo tomar la droga 40 minutos antes de salir de la casa.
porque entonces no hubiera podido, estaría muy afectada, no podría caminar. Entonces, cuando ella, hay una cámara que le graba caminando y está caminando normal, una cámara que le graba al salir de la casa del padre, está caminando normal, con lo cual no ha podido tomar esa orfidad, no la ha podido tomar una hora antes. O sea, si ella sale a las 5, creo que son 5:10 ha salido, ha tenido que tomarlo después de las 4:10. Pero como resulta que, eso lo dicen las expertas, las de toxicología, claro. Pero resulta que luego a las 6:10 está caminando. Entonces, si aplicamos lo que has dicho de las 5:10, pues tenemos que aplicarlo también a las 6:10. No puede estar caminando a las 6:10 si ha tomado la droga 2 horas antes. Pero entonces esta testigo, que la vio, que era de su compañera, miente. No, ella tiene un falso recuerdo. Entonces, recuerdo. Vamos a ver, sí. Entonces, el primer punto es que es totalmente absurdo que le dieran la droga en su casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego aparece una testigo que dice, una chica, que dice que le ha visto caminando por la calle y tal. Entonces, han pasado 2 meses. Esta es una chica que al día le conocía a Asunta, tenía más años, tenía 3 años más, pero habían estado en la Academia de la Alianza Francesa, estudiando francés, y entonces el día que aparece el cadáver, que sale en Twitter en la noticia, pues claro, en toda la ciudad, debió ser, pues en toda la ciudad, en todo Santiago de Compostela, sí, pues que había muerto una niña, que muchos la conocerían, muy impactante, porque era una señora muy conocida, era la primera niña adoptada, entonces bueno, pues a mucha gente la conocía. Entonces claro, ella en ese momento cuando ve la noticia dice, pues si yo la vi ayer paseando por la calle. Entonces todos sus familiares lo oyeron, ¿vale? Entonces, al principio, bueno, la chica no fue a la comisaría a decir nada porque los padres no querían que la chica estuviera metida en eso, con muy buen criterio, y entonces dejan que pase el tiempo, pero como se está hablando, la policía está obsesionada en demostrar que Basterra ha salido de casa. Entonces han mirado todas las cámaras, no se le ve en ninguna cámara, pero están obsesionados de que él le ayudó a salir del piso donde la hija vivía, le ayudó a la madre a meter a la niña en el coche. Entonces están con eso y ahora aparece una testigo que dice algo que no pega nada con lo que los agentes creían, o sea, dice lo contrario, que no que el padre le ha ayudado a meterla en el coche, sino que está paseando por el centro de la ciudad, ¿no? Entonces es una cosa que es también, de nuevo, es totalmente absurda, pero esto les viene muy bien, porque así tienen como una prueba, una persona joven, una prueba de que él ha mentido y de que él estaba en la calle y de que él tenía que ver en el asesinato. Entonces es una prueba demoledora para Basterra. Claro. Pero entonces aquí pasa lo que hemos comentado, que ellos investigan enfocado a demostrar una culpabilidad, no enfocados a ver qué ha pasado, porque claro, ellos saben perfectamente, cuando dice el juez instructor, es una testigo totalmente creíble. Los testigos totalmente creíbles no existen, no hay ningún testigo, nunca ha habido que sea totalmente creíble, porque todos los testigos pueden mentir, pueden estar equivocados. Cada vez que ocurre cualquier suceso, si preguntas a varios testigos que no han hablado entre sí, te dan versiones diferentes. Si tú cuentas una cosa de la que has sido testigo y la vas contando a lo largo del tiempo, vas cambiando detalles y es inevitable. ¿Pero por qué ese deseo de que fueran ellos? O sea... No, la policía, porque la policía cree que son culpables, entonces quiere demostrarlo para que no se libren porque son culpables. O sea, los dos, aunque solo haya sido ella. Sí, pero ellos creen que han sido los dos, entonces para ellos sería una gran injusticia que él se librara. Para ellos sería hacer mal su trabajo. Pero la gran injusticia es culparlo siendo inocente. La gran injusticia es culpar a un inocente, pero ellos están convencidos, pero hay algo que es humano, que es... creer que el sospechoso es culpable. Entonces eso es una desviación que por ley no se debe producir, pero es inevitable. Eso es algo que está en nuestra mente, no se puede evitar. Claro. Entonces dicen, no hay ningún testigo que sea totalmente creíble. Cada vez que hay un gran asesinato, que sale en la televisión una desaparición, hay gente que llama a la policía y dice, he visto a tal persona por la calle. Cuando desapareció Diana Kerr, que sí, sabemos que la mataron esa misma noche, la tiraron a un pozo, sí, constantemente hubo llamadas de testigos que la veían por la calle. Cuando Hitler murió, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, todas las semanas salían gente que decía que había visto a Hitler, por Bélgica, pues por Donostia, bueno, no sé, por Galicia, por donde sea. Y aún se cree que sigue vivo. Sí, y cuando ya se empezó a hablar de que los nazis habían ido a Sudamérica, entonces empezaron a hablar Argentina, de que le habían visto en Argentina, que le habían visto en Brasil, y eso ha sido una constante, ¿no? Entonces siempre ha pasado con Diana Kerr, con los hijos de Bretón, que no se sabía qué les había pasado durante un año, y la policía sabe que todas las llamadas que reciben, hay una posibilidad mínima de que sean ciertas. Lo investigan todo. Entonces ellos saben
que cualquier testigo que diga que ha visto a alguien en la calle es algo que es natural, que es constante, pero que no es real. Entonces, cuando ese testigo dijo que le había visto, lo que ellos hicieron fue volver a mirar todas las cámaras y por donde esta testigo había estado, y entonces en ninguna cámara aparecía Basterra, con lo cual la conclusión lógica sería, bueno, nos dice que la ha visto, pero no aparece en ninguna cámara, entonces esta chica no lo ha visto, no sería lo lógico. Pero el problema no es que esta chica mienta. Hay gente que miente pues no sé, por darse pisto, por la fama, pero el problema es que nosotros, la memoria de los seres humanos es flexible y confundimos las cosas. Entonces, esto es algo que todos los alumnos de psicología saben y los profesores, pero en los tribunales pues no, y los jurados no lo tienen claro. Y es que la memoria es flexible. Yo recuerdo cosas, yo te recuerdo a ti, pero si mañana te veo y te has afeitado la barba, tengo que ser capaz de recordarte mi memoria. Si tengo buena memoria, diré, este es Santiago. Los rasgos faciales de la cara. Entonces no tienes la misma cara que estoy viendo ahora, pero mi mente, que es flexible, me es capaz de identificar una parte de la cara que veo contigo, ¿no? Que no estoy viendo la misma cara. Entonces, como nuestra mente es flexible, no es como un ordenador que tiene unos archivos fijos, sino que son unas sinapsis, son unas relaciones entre células, entre neuronas. Pues como es flexible, a veces mezcla cosas. Entonces a veces dices, hubo una discusión en aquella boda, pero no, esa discusión fue en un funeral. Entonces ella, ¿qué le ha pasado a la testigo? ¿Qué le ha pasado probablemente? Que ella ha asociado, ha visto la noticia de la chica, a la que ella vio por la calle, o sea, a la que ella dice que vio por la calle, ella la habrá visto algunas veces por la calle, entonces ella asocia la noticia, le trae a la chica a la memoria. Está acordándose que el día anterior estuvo con su novio comprando unas zapatillas y entonces asocia y le surge un recuerdo que para ella es totalmente real. Claro. Ella podrá jurar, estoy seguro que si la interrogáramos, juraría que ella lo ha visto, que es real. Entonces para ella es totalmente real. Entonces eso está demostrado en estudios psicológicos, que aunque la gente diga algo, un testigo diga que algo esté totalmente seguro, no quiere decir que sea más verdad que cuando tiene dudas. Entonces claro. No significa, la seguridad del testigo no significa que eso sea un hecho real. Entonces, tenemos ahí un testigo que no es totalmente creíble, tú puedes decir, bueno, pero yo me la creo o no me la creo, pero si vemos todas las pruebas... cámaras, eso primero las cámaras, eso ya te dice, bueno, ya es muy raro, ¿no? Que él no aparezca, eso ya te dice que ese testigo no es fiable, pero hay más cosas. Hay bastante, de hecho hay tantas que realmente ese testimonio queda invalidado, ¿no? Una de las cosas que la policía tendría que haber pensado, que es absurdo que alguien, primero, que él esté paseando con su hija, porque ellos han creído que ella estaba totalmente drogada y ahora están creyendo que esa niña camina por la calle, o sea que ellos cambian, con el testimonio tienen que cambiar su plan, pero no les importa, no pasa nada. Si Basterra hubiera querido ayudar a Rosario no tenía ningún problema si la niña no está drogada, Rosario no necesita ayuda para llevar a la niña al coche, basta con que le diga, nos vamos a la casa de campo y me tienes que acompañar. No necesitaría ayuda si estuviera algo drogada. Pero si la única ayuda que le puede prestar Basterra es hacer que la niña entre rápidamente en el coche, o sea, que salga de la casa al coche, ¿no? Que salga del portal y directamente que la madre pase con el coche y entonces entre la niña en el coche, y se vayan a la casa de campo. Entonces eso sería la única ayuda. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté paseando con ella por la calle? En las cámaras nos dicen que en el recorrido de la madre pasa delante de la casa donde están viviendo, va a coger el coche del garaje y pasa por la calle Doctor Teixeiro, que era una residencia que tenía en ese momento porque estaban haciendo obras en su residencia habitual, y entonces ahí tarda 4 minutos, está 4 minutos, el coche en recorrer 2 manzanas tarda 4 minutos, entonces ahí hay un parón. Si él hubiera metido a la niña directamente en el coche, pues no habría habido ese parón. Si él ha ido a casa de la niña para sacarla y la madre ha pasado con el coche delante del portal, ¿por qué se ha alejado 3 manzanas y luego está volviendo por la avenida de la República Argentina o la República del Salvador? Pues no tiene ningún sentido. Entonces ya ven, todo eso es absurdo, ¿no? Claro. Entonces tenemos lo que es las cámaras, tenemos el que es un absurdo, el que primero creían que estaba drogada, ahora es una chica drogada en coma pero que puede caminar. Claro. Vale. Y todavía, pero hay más, todavía es que hay todavía más cosas. Hay 2 factores más, que hay 2 pruebas más de que esta chica tuvo una falsa memoria, aparte de que es muy habitual que haya falsos testigos con falsos recuerdos, con buenas intenciones, pero con falsos recuerdos. Una es que
la versión que dio la madre de cómo se llevó a la niña, porque si tú lees los periódicos te hablan de que cambió varias veces de versión, si lees bien los artículos aparece un cambio de versión, pero ella en realidad cambió, ella hizo dos cambios, dos versiones. Entonces eso fue un detalle que aparece aquí en el libro de Cruz Morcillo, en la página 26. Yo me di cuenta cuando había hecho mi escrito, toda mi investigación, bueno, es un poco pedante decir mi investigación, pero bueno, todo mi trabajo cuando estaba hecho, y se lo iba a enseñar, por primera vez se lo iba a enseñar a un periodista, primero se lo enseñé a un par de amigos, mi pareja y a un buen amigo, pero ya se lo iba a enseñar a un periodista, o sea, ya iba un poco, me iba a exponer ya, entonces ya tenía un poco miedo de hacer el ridículo, y entonces volvía un poco a examinar todo, y entonces me di cuenta de un detalle muy importante que a mí ha pasado desapercibido a todo el mundo, y de que no se habló en el juicio, pero que es muy importante, y es un cambio en la versión de la madre. La madre dice que primero van a denunciar a la comisaría, y dice que dejó a la niña en casa, y que a las 7 se fue de casa. Y al día siguiente, cuando empiezan ya está la policía, empieza a investigar, justo a las 6 de la mañana, o sea, cuando están empezando a investigar, hace un pequeño cambio en la versión. Entonces dice, bueno, porque los policías le dicen, no saliste a las 7, porque hay cámaras, te hemos visto que estás a las 6:15, por ahí, pues bueno, me he podido equivocar con la hora, es algo que puede pasar, es extraño, pero puede pasar. Y entonces les dice, bueno, yo fui al garaje a por el coche y luego subí a coger una bolsa. Entonces, y me fui, dejé a la niña y me fui. Entonces, por eso la policía pensaba ya lo de que la madre había cogido una bolsa y que había subido a la casa. Pensaban que en ese momento había bajado con la cría. Entonces, luego ese es el primer cambio de versión que a los agentes les pareció muy sospechoso. Y luego cuando ya a los 3 días sale la imagen que le han visto en la gasolinera, se ve que va con una persona pequeña con camiseta blanca, que es Asunta. Entonces es cuando dice, subí, y entonces me dijo que me quería acompañar. O sea, de repente se acuerda que la niña le ha acompañado. Vale, entonces, si ella ha dicho en su primera versión, antes de que nadie haya visto las cámaras, dice que subió a la casa a coger una bolsa, si ella en realidad lo ha cogido en la calle, ¿por qué cuenta eso? Si nunca ha subido a su casa, ¿por qué cuenta eso? No tiene ningún sentido que haya estado contando eso. Y luego hay otra cosa más que tiene que ver con una cosa que veremos luego, con otro tema, que es en esas grabaciones de los calabozos, que aquí dijo, me sorprendió cuando dijo el abogado, reconoció contigo, que esas grabaciones en realidad que les favorecían, pero que como eran ilegales y como era una invasión de su intimidad, que él habían conseguido que las anularan, y entonces que no salían al juicio, porque en realidad les beneficiaban, porque efectivamente en esas grabaciones hay un momento en que ellos hablan, en el tercer día, ellos están 3 días en los calabozos, y en el tercer día ella le dice, como ya había contado, ella ha contado que había ido que había subido a la casa, que había ido con la niña a la casa de campo, a Teos, y que luego habían vuelto y que la había dejado en Santiago, cerca de la casa del padre. Entonces, no sonó el timbre, no sonó, no saliste de casa, no, te doy mi palabra, de verdad, no, te doy mi palabra de honor de que esa tarde no salí de casa. Entonces ella le está preguntando a él si había salido de casa. Entonces, si ellos se hubieran visto en la calle, no tiene ningún sentido que le esté preguntando eso, salvo que hubieran todo planeado lo que van a decir, pero está claro que eso no ocurrió, que hubieran estado planeando lo que van a decir para que sabiendo que la policía les va a grabar y decir cosas a su favor. Entonces, esa conversación, se sacó lo que has dicho tú, ¿no? Lo de tú y tus jueguecitos, que está inventado. Lo sacaron, pero en todas partes. Medios. Bueno, hubo alguno que no, hubo dos medios que no, pero luego daré sus nombres porque se lo merecen. Pero en todos los Susana demás, Grison, Espejo Público, sí, Exclusiva del Mundo, o sea, aquí lo decimos abiertamente. Y en cambio esto de que le pregunta ella, ¿saliste de casa? Con lo cual no se han encontrado, eso en cambio a nadie le preocupó. Y cuando se vio en el documental de Ramón Campos, pues nadie se preocupó. Pero tú dices que la frase, tú tus jueguecitos, ¿te ha dado tiempo a hacerte de eso? Eso no fue verdad. Eso no está eso es mentira. Eso está inventado. Entonces alguien se lo inventó, eso lo publicó un periodista del Mundo. Salió en El Mundo y luego todos los demás lo copiaron, y además Susana Griso le puso voz con actores, con lo cual le puso voz con actores para que hacerlo más morboso, más morboso, o pues para aumentar la audiencia o para hacerlo más realista. Entonces, con lo cual creemos que lo hemos oído, o sea, no solamente creemos porque nos lo han contado los periódicos, creemos que es verdad porque lo hemos oído, porque a veces en la tele lo ponen y lo oyes, pero en realidad es una grabación de actores. Claro, no es la real. Y no es real. Y entonces
Hubo un periodista, bueno, en El País no lo publicaron, nunca lo dijeron, y yo creo que si no lo dijeron es porque sabían que no era verdad, si no lo hubieran repetido, o sea, tenían claro que eso era un invento, entonces en El País nunca lo dijeron. Vale. Y Nacho Abad, que trabajaba en La Razón, escribió expresamente, dijo, esto está inventado. ¿Sí? Entonces sí, lo dice en La Razón, antes del juicio, esto está inventado, y por mucho que puedes estar oyendo toda la vida, que no vas a oírlo nunca porque eso no se ha dicho. Entonces, sin embargo, es algo que todo el mundo piensa que se ha dicho. De hecho, la misma, bueno, en un documental que hicieron con Begoña Rodríguez, una guardia civil que era tuvo la encargada de hacerse amiga de Porto durante la investigación, hicieron un reportaje que se llamaba En Guardia, Mujeres contra el Crimen, entonces sale ella y dice Begoña, yo creo que es culpable, porque cuando dijo eso de tú y tus jueguecitos, sin embargo luego ella escucha la conversación y esa frase no sale, pero ella misma cree que ha oído esa frase, aunque ella estuvo en la investigación, ¿vale? Entonces, bueno, es una frase inventada. En la instrucción aparte se utilizó, de ilegal. ¿En sí. la instrucción se utilizó esa frase inventada para el juicio? No, eso no, porque luego esas conversaciones no llegaron al juicio. Vale. Entonces, es decir, fue solo para el juicio mediático, como quien dice. Llegaron al juicio mediático, es decir, sí llegaron al juicio porque llegaron a las mentes del jurado, pero no se discutieron en el tribunal. Popular, entonces sí. no fueron públicamente, estaba prohibido decirlo, lo que ellos hablaron entre sí no lo sabemos, pero seguramente eso lo habían oído y les había influido. Aparte que hay que tener en cuenta que esas grabaciones, incluso aunque lo hubieran dicho, eran unas dos personas que les habían detenido, que no querían hablar, y por lo tanto era una grabación que se declaró ilegal. Y si además estamos en una investigación que está bajo secreto de sumario para las partes, los abogados no saben lo que los agentes están investigando, ¿qué derecho tiene un periodista a sacarlo, ¿no? Y bueno, ya incluso, y suponiendo que fuera verdad, ¿no? Pero que en este caso encima estaba inventado. Pero la verdad es que era muy morbosillo, sonaba muy bien, y ya nos daba, eso casi era la condena de ellos, ¿no? Porque con eso ahí ya, con esa frase de tú y tus jueguecitos, ya te están inventando un móvil, te están diciendo, bueno, él es un pervertido, ella lo consiente, entonces claro, ¿por qué la han matado? Pues porque él es un pervertido, ha pasado algo raro, y o la han matado en un juego o la han tenido que matar para ocultar algo. Pero luego se juntaba con lo de las fotos, con sí, entonces se va juntando. Entonces aquí cuando estamos en el... Bueno, luego si quieres hablamos del juicio mediático, entonces yo, lo que ya creo que queda claro es que la testigo tuvo un falso recuerdo, que es algo muy corriente. Sí. Bueno, luego llega... la siguiente parte, que él va a la casa y entonces va dentro del coche, va en la parte trasera o va en el maletero. Vale, entonces eso lo dice el juez instructor, que es un juez que escribe libros, una persona muy inteligente, que es tertuliano, con mucha fama. Bueno, esto lo dice él en su auto, ¿vale? Y eso también aparece en el veredicto. Vale. Sin embargo, jurídicamente era absurdo, porque tú no puedes decir, bueno, como no le veo, entonces es porque está en el maletero, entonces ha ido escondido en el maletero. No, si tú no lo has visto, él puede haber estado escondido en el maletero, pero si tú no tienes pruebas de que le has visto, no puedes decir que ha ido. Entonces, eso luego lo corrige el Tribunal Supremo, antes lo corrigió el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y luego el Tribunal Supremo, pero él fue condenado por haber ido a cometer el asesinato. O sea, él fue condenado como asesino y ahora eso está corregido. Él está condenado por colaborar y participar con el mismo grado de responsabilidad. Cuando tú hablas con la gente, cuando yo pregunto, ¿has escrito un libro de esto? Dicen, el que mató a su hija. Pero en realidad no está él fue condenado por asesinato, luego eso fue cambiado. No está condenado por asesinar, sino por colaborar, por planear y por colaborar. Y fíjate qué cambio tan grande, ¿no? De decir, de lo has hecho, has colaborado, lo has planeado, pero no lo has hecho, yo creo que eso es muy diferente, no sé, hacer algo, matar a alguien con tus propias manos o prestarte la navaja para que mates a alguien, ¿no? Y entonces, ese cambio tan importante a la prensa no le interesó, porque como la prensa pasó lo que quería, de asesino a colaborador. Sí, de colaborador, planificador. Pero a la prensa no le interesó ese cambio, bueno, primero, no le interesó diciendo, es un detalle, primero, eso demostraba que los miembros del jurado no sabían mucho de derecho. No tenían mucho de lógica de derecho o no se le habían explicado bien, porque el juez está obligado, el juez magistrado, el que lleva el juicio, está obligado a explicarles bien las cosas. Que ellos lo entiendan bien o no ya es otro problema, ¿no? Entonces no habían entendido bien ese concepto de qué es una prueba y qué es una culpabilidad. Y bueno, y entonces hay algo muy importante. Y luego llega ya el cuarto punto, que es, bueno, que le han matado, han ido los dos a la casa y no se puede saber, uno de los dos la ha matado, no se puede saber cuál de los dos, pero luego él, que es el hombre y que es fuerte, pues él es alto, ella era bajita y medía un centímetro más que
Asunta, pues que él es el que le ha ayudado a mover el cadáver. Entonces están empeñados, él es el asesino porque ella, o sea, le ha tenido que ayudar a mover el cadáver, y cuando esto ya no queda muy claro que ella salió de casa y tal, entonces ya, cuando ella se quería, uno de los argumentos de ella es que ella era tan débil que no podía haber movido el cadáver, pero en realidad no sabemos en qué lugar lo mató, no sabemos cuánto lo tuvo que mover, bueno, pero entonces ya cuando no está demostrado que él haya sido el que haya movido el cadáver, entonces a ella no le dejan decir que yo soy tan débil, lo que antes decían, es tan débil que ha necesitado ayuda, no, ahora lo ha podido hacer sin ayuda, o sea que vemos que en la instrucción se cambian los conceptos según les interese, ¿no? Entonces ya ves, con lo cual, ya ves que en lo que es la tarde del crimen, queda claro que no hay ninguna prueba de que él estuviera allí. O sea, si tú te empeñas en decir que él participó en el crimen, creas un caso lleno de absurdos, lleno de misterios, muy morboso, muy comercial, claro, pero que no tiene ningún sentido. Pero que no se sostiene profesionalmente. Exactamente. Y entonces llegamos a esto, que es el caso mediático, ¿no? Y entonces, en un juicio mediático te destrozan la vida, ¿no? Ya lo peor no es que vayas a la cárcel 18 años, ¿no? Es que lo peor es que te dan una reputación hundida totalmente. O sea, no es que tengas que dejar tu trabajo, es que no puedes vivir en ningún sitio, tienes que estar ya, bueno, tienes que cambiar de país, tienes que esconderte o hacerte una operación de cirugía estética. Entonces, aquí pasó como Dolores Vázquez, ¿no? Que algo que es duro decirlo, pero es verdad, ¿no? Los policías trabajan un poco, yo creo que son honestos, quieren condenar a un culpable, hacen su trabajo, no tienen horarios para conseguir detener a un culpable, pero ellos, cuando ya se empeñan en condenar a alguien porque creen que es culpable, o sea, con esa buena intención, pues ellos usan un poco a los periodistas. Hay un intercambio de favores, ¿no? Los periodistas consiguen buenas noticias, buenas exclusivas gracias a la información policial, los policías consiguen buena imagen, y entonces yo creo que ocurre que se usa las noticias, se usan los periodistas para que haya una condena pública, sabiendo que esa condena pública luego va a afectar al jurado. En el caso de Dolores Vázquez era cuando el comienzo fue justo en los comienzos de la ley del jurado, que es una nueva ley en aquel momento, que hay abogados que dicen que les parece bien, pero muchos más, yo creo, hay más abogados que están en contra, ¿no? Bueno, ese es un debate, pero entonces se usa el juicio mediático para condenar a alguien, o sea, te convencen tanto de que es culpable que tú lo condenas. En Estados Unidos es peor, porque en Estados Unidos el jurado no tiene que justificar su veredicto. En Estados Unidos, por la ley, ellos dicen, este es culpable, entonces lo han decidido, es una corazonada, me da en el corazón que es culpable, ¿no? En España, si condenan el veredicto, el jurado tiene que explicarlo, y si no está bien explicado se anula el veredicto, pero está claro que si ya te convencen de que es culpable, pues ya vas a enfocarte, vas a tener, ¿no?, una manera de ver las ese jurado cosas popular que ya estaba intoxicado, como dices, por la prensa y por los medios. En ese caso y en todos los demás casos. Vale, pero entonces lo han explicado ellos entonces. Sí, ellos dan un veredicto, pero que tiene fallos lógicos. Sí, entonces, ¿y ahí entonces no lo pudieron corregir? Se podría, pero no se ha corregido, porque también el Tribunal Supremo a veces también comete errores. Por ejemplo, este tema de la psicología de la testigo, pues no lo han corregido. Claro. ¿Vale? Entonces cuando el jurado dice que una testigo dice la verdad, eso ya queda, que salvo que de repente haya nuevas pruebas, eso ya es una interpretación eso es un poco personal. Tú me cuentas algo, yo decido si es verdad o es mentira, ¿no? Es personal, pero una vez que ese jurado decide que es en este caso que lo que decía la testigo es verdad, ya no se puede anular, ¿no? Vale. Entonces, aquí, por ejemplo, en el jurado, en el caso este, no se ve claramente cuando hablan de la testigo. Cometieron un error bastante gordo, que es el siguiente: cuando el juez instructor tenía los horarios del coche de Rosario y luego tenía el ticket de compra. La testigo había hecho una compra y ha hecho esta compra, y además la hemos visto con la cámara en este momento. Entonces, el ticket de compra no coincidía. El ticket de compra te decía que en el minuto 20, a las 6:23 habían recibido el dinero y habían salido de la tienda. Ella dice que después de salir de la tienda vio al padre y a la niña, y en cambio la cámara le había filmado eran a las 6:21 minutos, 21 minutos 24 segundos. Entonces eso no coincidía. Entonces ellos lo que pensaban es que el ticket de la tienda estaba mal. Entonces ahí ellos no comprobaron, no fueron a la tienda a preguntar,
no investigaron, que lo podían haber hecho, bueno, habían pasado 2 meses, entonces ellos dijeron, bueno, como han pasado 2 meses, no podemos saber si este reloj, que era la caja número 8 de una tienda de productos deportivos, no podemos saber si esto es pues ya han pasado 2 meses, vete a saber las veces que han movido, ¿no? Las agujas del reloj, de la caja registradora, pero podrían haber ido, podrían haber preguntado y no hicieron nada, porque no les interesaba, pienso yo. Entonces, no voluntariamente, siempre como más involuntariamente tiendes a olvidar lo que no te interesa y acordarte de lo que te interesa, ¿vale? Entonces ellos no investigaron, podrían haberlo comprobado, aunque hubieran pasado 2 meses, porque la gente compra con tarjeta, entonces puedes comprobar los tickets de la gente que ha comprado con tarjeta y compruebas las tarjetas y compruebas el retraso que tenga o el adelanto que tenga, el desajuste de ese reloj, de esa caja registradora, y no lo hicieron. Más aún, todavía peor, cuando ellos ven que hay una cámara en que aparece el testigo que lleva con su novio y con la bolsa de las compras, y eso son las 16:24:54, o sea, han pasado casi 4 minutos después de que la niña haya pasado por la gasolinera, sí. Y entonces esa cámara está como a 50-60 metros más allá de la esquina donde ella los vio. Entonces ha podido tardar 4 minutos en recorrer esos 60 metros. Si se ha detenido y se le ha olvidado que se ha detenido a hablar con él y se le ha olvidado, podría ser, pero ya es muy raro. Pero aquí hacen algo, un juego sucio, se puede decir así, siempre con buena intención, que es que no enseñan. En el juicio no les dicen a los abogados, tenemos esta imagen, ¿no? Tenemos esta imagen y hay esta diferencia temporal, sino que el juez instructor les pasa todo el material a los abogados, porque se lo tiene que pasar, les da las imágenes de 37 cámaras, pero no les dice, él dice en el auto, hay una cámara donde se ve a la testigo, lo que demuestra que esta testigo estaba allí en esa tarde, pero no les dice, en esta cámara a tal hora aparece la testigo. Entonces, esto en el juicio tampoco se ve, esto nos enteramos después en el documental, sí. En el 2017, ¿no? Entonces ahí, bueno, y luego por eso en la serie sale un actor que hace de Gutiérrez, se llama. ¿Tristán Ulloa? No, el que hace de juez. No, el que hace de juez se llama Gutiérrez, es un actor muy conocido. Sí. Bueno, entonces dice, bueno, hay un momento en que discuten, y entonces los guardias civiles le plantean que no hay un guardia civil que le dice, no hay ninguna prueba de que Basterra sea culpable. Entonces esa es la versión, que Basterra es inocente. Pero luego el juez da otra versión en la cual es la versión que nos han vendido, ¿no? Que él estaba allí en el asunto, que le ayuda, que va en el coche y tal. Y dice, sí, hay una prueba porque hay un testigo. Y en el capítulo siguiente el guardia civil ve esa foto y le dice, no, pero mira, aquí esto no pega porque el horario no pega. Sí. Entonces hay un desajuste horario. Entonces él dice, bueno, eso aquí hay un pequeño problema temporal, pero eso no significa nada. Nosotros, si ellos no dicen nada, pues no pasa nada. Entonces él queda, en la serie queda muy mal. Claro. Queda como un delincuente. Pues, claro, ese fallo temporal realmente demuestra, ¿no? Entonces en la serie se dice muy claro. Entonces todo el mundo ha visto la serie y en esa serie nos están diciendo que la versión del juez, la versión que aunque le ha condenado a Basterra, no tenía ninguna prueba, y la única prueba era un testigo que era un churro, que era chapuza. O sea, lo están diciendo como... No te lo dicen con el titular, pero si tú lo ves despacio, la narración... Eso es lo que se entiende. Si yo veo la serie despacio y la estoy viendo despacio y me estoy quedando con todos los detalles y no tengo nada previo, pues en la serie me están diciendo que el juez ha manipulado el asunto para que parezca culpable, ¿no? Y sin embargo lo hemos visto toda la serie, es una serie muy bien hecha, muy buena. Y aunque pero el documental es mejor, pero bueno. Pero como que lo has hecho la misma persona, entonces sí. Sí, pero que confirma un poco lo que pasó. Sí, entonces la misma serie te está diciendo que ese es un caso de lo más dudoso, ¿no? Entonces, bueno, ya todo esto ya... Entonces, si vamos a todo lo que se acumula contra Basterra, son pues malas noticias, son falsas noticias a veces, o a veces noticias fuera de contexto, ¿no? Entonces, tenemos, lo de tú y tus jueguecitos, que está inventado, ¿no? Con lo cual queda que es un pervertido. A él le encuentran en el ordenador, le encuentran pornografía. Claro, y que no quería que se viera eso, claro. Entonces él, a nadie pero a nadie le gustaría que le viesen en el lugar. Bueno, entonces a él, además la pornografía la ha borrado, que... Yo no soy informático, pero la gente que ve pornografía, los vídeos ocupan mucho, hay que borrarlos, ¿no? Entonces, había leído que también él estaba en un grupo de Facebook en el que se compartían fotos pornográficas, pero eso también está... de jóvenes asiáticas. Sí, pero ahora eso es una noticia también un poco desviada. O sea, desviada. Tiene algo de realidad,
pero no es real, ¿vale? Tiene un algo de verdad, Vale. pero no es de... Entonces, tenía pornografía, entonces dice, y entonces el web instructor, en una de las noticias que da, dice... pues llama la atención la abundancia de pornografía con mujeres con rasgos orientales, claro. Entonces, como él le han dicho, ¿no? Tú y tus jovencitos tienen una hija de 12 años que es china, tiene un algo oriental, entonces tiene una obsesión con mujeres orientales. Pero luego el día del juicio, el guardia civil que ha estado de la gente, que ha visto todos los archivos, dice que no, tenía pornografía de todo tipo. O sea, eso desaparece en el juicio. En el juicio no aparece. O sea, ha estado antes en toda la prensa, todos lo hemos oído, el jurado también lo habrá oído, se ha quedado con esa fama, pero luego es algo que no existió en el juicio. Lo mismo pasa con lo de Facebook. Ven la página de Facebook, él tenía un Facebook y tenía ahí, creo que 170 y tantos amigos de Facebook, y entonces allí él está pues con sus conocidos, con las relaciones de trabajo, etcétera, y entonces ahí hay 4 chicas orientales que están entre sus amigos y amigas en este caso, y esas chicas compartían poses eróticas, o sea, no pornografía, sino ya sabes que, bueno, muchas chicas jóvenes en las redes sociales se hacen fotos, se hacen selfies pues como con poses eróticas, ¿no? Entonces esas chicas hacían eso, pero no en la página de... Él no tenía ninguna foto de esas chicas, que aparte eran mayores de edad. Porque aquí claro, no eran, sí, eran mayores de edad. Vamos, mayores de edad. No se ha demostrado que no eran chicas de 12 años. O sea, ellas subían fotos no a se su sabe cuenta la edad. personal, sí. Y él las tenía como amigas. Eso, sí, pero él no tenía esas fotos en su... No, sino que las seguía. O las pudo tener, pero no las han encontrado. O sea, que entonces no hay nada y no hay ninguna prueba. Y de hecho, bueno, hay que tener en cuenta, él dice en la pornografía, pues claro, tenía pornografía con chicas jóvenes, ¿no? Vale. Normalmente en la pornografía hay más chicas jóvenes que chicas maduras, ¿no? Que mujeres de 60 años, hay más chicas jóvenes exuberantes, ¿no? Entonces, la hija de Basterra tenía 12 años, cuando murió le quedaba una semana para cumplir 13, ¿no? Esas fotos que también vamos a hablar, ¿no? Que también es algo tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, si él fuera pedófilo, él tendría pornografía, o sea, pedófilo se entiende, vamos a ver, legalmente pedófilo es una persona que se acuesta con menores de edad, pero psiquiátricamente pedófilo es alguien a que le gustan chicas prepúberes, o sea, todavía no desarrolladas, es decir, 11, 12 años. Es decir, para un psiquiatra, una chica de 17 años que es muy guapa, legalmente es delito acostarse con ella, pero una atracción por esa, o sea, que esa persona tenga tiene un cuerpo desarrollado como de una mujer de 20 años, ¿no? Vale, entonces, si él pudiera... Sigue siendo horrible eso, pero bueno. Sigue siendo horrible, pero estamos hablando de una menor, hay un límite que está ahí, los 18 años, ¿no? Pero no está considerada una enfermedad mental, no es una enfermedad mental. O sea, si a una persona le ve una chica como le gusta una chica de 17 años bien desarrollada, no es una enfermedad mental, aunque legalmente sea reprobable, todo lo que queramos. Entonces, pero la enfermedad, digamos, mental o el problema es cuando ya te gustan chicas de 12 años o incluso ya bebés de 6 años, o sea, menores, chicas no desarrolladas, como la hija de Basterra. Él no tenía ninguna foto de ninguna niña, pues no tenía pornografía infantil, no la había compartido, no se ha encontrado, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver que tenga pornografía y tenga unas chicas jóvenes de 18 años, no tiene nada que ver con que a él le gusten las chicas de 12 años, ¿vale? Otro tema que movió mucha tinta y que son las fotos de la hija. Bueno, de la hija. Ahí también hay unas fotos provocativas. Entonces, son unas fotos, pues la verdad es que hay 2 fotos un poco así llamativas, ¿no? Está con un disfraz de cabaretera, que es es un baile que hicieron al acabar el curso de una escuela de danza. En ese momento, además, ella está a punto de cumplir 11 años, o sea que todavía ni siquiera está, porque eso es 2 años antes de la muerte. Entonces, esas fotos estaban borradas y estaban en el móvil de la niña que antes había sido de la madre, o sea que esas fotos se hicieron con el móvil de la madre, y que entonces se supone que la madre hace unas fotos y para ella es la madre, en esas puede fotos no dar se dice un que valor. estaba drogada también, ¿no? No, sí se dice, pero no hay no hay pruebas. No hay nada. Se dice que ellos suponen, porque claro, como ella está por drogada, los gestos, ¿no? Sí, porque hay momentos que ella primero está cansada, luego hay unas fotos en las que ella está haciéndose la dormida, la muerta, tal, pero no hay ninguna prueba de que estuviera en ese momento con Orfidal. Eso lo puedes suponer, pero no hay ninguna prueba de eso. Entonces, esas fotos las hizo la madre, estaban en el teléfono de la madre.
la madre pudo hacer esas fotos porque para la madre las fotos de la hija eran pues unas fotos que hay muchos padres que hacen fotos de niños desnudos en la piscina y luego resulta, las ponen en Facebook y esas fotos aparecen en archivos de pederastas porque los buscan. Claro. Pero para los padres no era una foto de pederasta, Bueno, era una pero, foto a ver, de tu niño como con el culo padre al cae de aire. cajón que no subes a tus redes sociales Yo no fotos recomendaría de tus hijos. nunca. Yo no recomendaría nunca a un De padre. hecho, ahora pero mismo se recomienda que se les tape la sí, cara, incluso. Sí, Claro. está claro, ¿no? Pero cuando los padres ven a un niño pequeño, a su hijo pequeño, con el culo al aire o con el pitilín al aire, pues no le dan no lo ven como algo sexual, ¿no? Entonces, bueno, entonces esta foto las hizo la madre, ¿no? Lo cual... Bueno, las hizo la madre. Estaban en el móvil de la madre. Si el padre fuera pedófilo, las tendría él, estarían en sus ordenadores. ¿Y qué dijo la prensa? Pues que estaban en el ordenador de él, que estaban en el móvil de él, porque los dos hechos sucedieron a la vez. O sea, se encontró el ordenador de él en la casa, en un segundo registro, y los agentes tenían las imágenes del móvil y entonces sacaron las dos noticias a la vez. Entonces los periódicos lo mezclaron. De hecho, y eso dice el abogado González Aranguren, que fue intencionado, que fue para crear esa asociación. Entonces ya tenemos esa asociación. Pero de nuevo es algo que no se sustenta en la realidad. ¿Vale? Que es una cosa que da mucho morbo, vende mucho, muy tal, pero que no te lo explican bien, de primero apareció la foto aquí, y lo sustentaban una foto porque aquí, la foto aquí, no tiene nada que ver. Porque él no quería enseñar el portátil. Sí, ahí hay un tema misterioso, aquí sí que, ya te he comentado antes, que muchos misterios los crea el enfoque erróneo, ¿no? En este caso... ahí hay un tema discutible porque él vivía en un piso muy pequeño con pocos muebles y la policía fue a registrarlo, entonces fueron en busca de medicamentos. Luego volvieron porque querían encontrar también el móvil de él. Bueno, dicen que lo registraron 2 veces, pero los hermanos, cuando él está en la cárcel, sus 2 hermanos fueron a Santiago, entonces pues para estar cerca del caso, para apoyarle y tal. Y estaban en la casa y entonces les extrañaba que estaba el móvil allí, ¿no? Que estaba el móvil y el ordenador, y que estuvieron a punto de llamar a la policía para avisarles. Entonces, eso es lo que ellos declararon en el juicio bajo juramento, ¿vale? Claro, son hermanos, pueden querer apoyarle, no se sabe. Parece raro, parece muy raro. Me dices, joder, realmente registran una casa pequeña y no encuentran el ordenador, parece rarísimo. Ten en cuenta que en este caso no se tomó la temperatura del cadáver. Se incineró el cadáver antes de tiempo. Aparecieron manchas de semen en la camiseta de una persona que estaba en Madrid, que no sabía que estaba ese día, el día del asesinato en Madrid, que no tenía nada que ver, que había demostrado que estaba en Madrid. O sea, que hubo tantos errores que, bueno, un error más... Pero creo que se había demostrado porque se habían subido fotos. Sí, él había puesto... Pero claro, las fotos podían haberse sacado... Sí, pero él tenía 3 testigos, que eran la hermana, su novia y la amiga de su hermana. Tenía 3 testigos, con lo cual ya 3 personas que te van a estar mintiendo por ti, ¿no? Eres un asesino y están ellos apoyándote. Luego, ese día habían puesto una foto de su cena en ese día en Facebook. Eso no se podía así en Madrid. Sí. No había ninguna prueba de cómo había ido a Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, es totalmente absurdo que esa persona haga toda esa gran coartada, tenga esa coartada perfectamente montada y que luego vaya hasta Galicia y deje un rastro, una persona que no tiene ningún contacto, además en el crimen no tiene ninguna relación. La persona que le dio orfidal a Asunta o era alguien muy astuto que la engañó o era un familiar, tenía que ser alguien de mucha confianza, porque yo no puedo coger a un niño por la calle de 12 años y darle orfidal, ¿no? Entonces esta persona no pinta nada. Entonces aquí hubo un error en el laboratorio. No se sabe cómo ocurrió. Ellos, los investigadores del laboratorio, era el laboratorio central de la Guardia Civil, juraron que no había habido ningún error, que es imposible, pero de alguna manera tuvo que haber un error, no se sabe cómo, y que ellos, por lo que sé, Basterra cree que no hay error. O sea, porque claro, para Basterra y para Porto, ese semen era pues como una prueba de que había sido otra persona, entonces ellos se aferraron a eso, ¿no? Y entonces, por lo que yo sé, no estoy seguro, lo tendría que explicar él, no puedo hablar por él, pero él todavía está como pensando que hay en ese semen que está la prueba, que la policía no siguió, igual que en el caso de Dolores Vázquez, le investigaron a ella, pero resulta que había una colilla que se quedó ahí, que al final era la colilla, era la del verdadero asesino, el violador asesino,
que en este caso era un violador impotente, pero bueno, el que mató a la chica, entonces Pero se habían están hecho convencidos análisis de del ese semen, ¿no? Sí, entonces el semen dio que era de este chico, un colombiano que vivía en Madrid, pero que no tenía nada que ver con el crimen, que no podía tener una coartada tan sólida y luego haber ido y haber soltado semen allí en ese Pero asesinato, que entonces, tampoco ¿qué hubo hacía ahí el violación. semen? Estaban en el mismo laboratorio, en la misma sala. Hay un frigorífico gigantesco, estaban a 3 metros de distancia. Entonces, por el protocolo que ellos tienen, no podía haber entrado en contacto, ningún objeto podía haber entrado en contacto con el semen que estaba en un preservativo, que es un chico que luego lo absolvieron lo estaban investigando por una violación en una fiesta, se fue con una chica, los dos bebidos en la habitación. Ya había sido investigado por una violación Sí, antes. sí, entonces claro, tenían ese semen de él, por eso coincidió, cuando meten el semen que habían encontrado en la camiseta, coincidió que era el semen de él. Y entonces, pero entonces, ese preservativo estaba en el mismo frigorífico, no un frigorífico de los que tenemos los dos, de cocina, sino en un gran frigorífico, y los trozos de la camiseta de Asunta estaban a 3 metros de distancia. No pudo caer el semen sobre la camiseta, no se sabe, se dice las tijeras no pudo pasar de las tijeras del preservativo que había sido cortado, no sé si 20 días antes, a la camiseta, porque hubiera contaminado, hubiera aparecido semen en todas lo que hubieran las pruebas, pero yo pienso, bueno, esto es opinión mía, primero, está claro que esa coartada era perfecta, o sea, entonces ha habido un error. Los grandes ¿médicos forenses cometen errores? Pues sí, todos, o sea, por muy bueno que sea un forense, por muy profesional, por muy científico, los científicos cometen errores. Entonces, aquí estos que son científicos, que habrán hecho muy bien su trabajo siempre, basta que uno haya cometido un gesto sin darse cuenta erróneo, equivocado, y ha habido un error, que nunca sabremos cómo ha sido, pero yo creo que la estupidez humana puede superar cualquier barrera, ¿no? O sea, no hay... Tú tienes Chernóbil con las centrales nucleares, con todas las normas de seguridad, siempre habrá un humano que conseguirá estropearlo, ¿no? Entonces es imposible librarnos de eso, ¿no? Entonces yo creo que aquí algo ha pasado, alguien muy profesional un día tuvo un mal día, entonces porque todos los médicos algún día cometen, un médico que trabaja 30 años algún día mete la pata, pero bueno, muy médico, muy profesional que sea. Pero al final es una consecución de cosas y de situaciones y de malos días que acaban en... Sí, bueno, aquí algo pasó que no se sabe qué pasó, pero no tiene... De todas maneras, bueno, no tiene nada que ver con la culpabilidad de... Yo no uso eso como para demostrar que Basterra es inocente, porque creo que simplemente eso fue un error, o sea, que realmente el semen, para él era una prueba de su inocencia, es que había un semen de alguien en la camiseta de su hija, ¿no? Y que él quería encontrar qué relación tuvo ese hombre con su hija. Yo creo que no creo que eso simplemente fue un error inevitable en los seres humanos, ¿no? Claro. Aquí lo que se comenta también, hay una parte que dices tú aquí en el blog y que realmente es de opinión pública, que Rosario era una mujer subyugada, ¿no? Que estaba como dominada por él. Bueno, hay una cosa que, claro, nos dicen, hay un problema, cuando dices que ellos cometen el asesinato, entonces los dos tienen que tener un motivo, los dos, entonces esto es un poco extraño, ¿no? Entonces, porque ella tenía motivos, él podía tener motivos, porque ella se fue con el amante, entonces podía querer vengarse, ¿no? Es un motivo, hacerle daño a ella. Otro motivo, el motivo de ella es pues que era una persona un poco desequilibrada, estaba agotada con la hija, cualquier madre que quiere mucho a sus hijos, pero en un momento dado se agota. Entonces ella, pero no hay un motivo que los una a los dos. Entonces el juez de instructor a los años dice, bueno, pues pudo ser, cada uno puede tener un motivo diferente, ¿no? No tienen por qué tener el mismo motivo, es posible, pero claro, eso ya es muy raro porque si cada uno tiene un motivo y tienes que decirle, oye, a mí me vendría bien matar a nuestra hija, entonces pues a mí también, yo también estaba pensando lo mismo, eso es muy extraño, ¿no? Entonces, una explicación, como él no hay un motivo claro, dice, bueno, él es muy manipulador, él es el inteligente, ¿no? Ella es la que siempre está con dudas, es el que siempre responde bien, y entonces él la tiene manipulada, la tiene subyugada, y entonces por eso la ha dominado y le ha hecho matar a la hija. Pero claro, esto es totalmente absurdo, no hay... Porque vamos a ver, ellos estaban divorciados. Ella era económicamente independiente, tenía mucho dinero y ella se había casado con un periodista especializado en económicas. ¿Y qué pasó? Pues que hubo una crisis en el periodismo y en la economía y se queda en el paro. Entonces de repente no llega mileurista. Entonces él ya no es lo que ella esperaba, lo que ella quería, ¿vale? Entonces ahí hay yo creo que eso lleva... Bueno, esto es por supuesto cotilleo, no es nada... Pero bueno, yo pienso que ella...
cómo le va a subyugar un hombre que ha estado casada con él y de repente se ha quedado sin trabajo, le tiene que mantener ella, cómo le domina. Tendría que ser él un gran manipulador, pero ellos se divorcian. Ella se tiene un amante que está casado, que está esperando un hijo, pero le gusta mucho la relación con él, la relación carnal. Entonces, pues el marido los descubre y se divorcian. Y ella le dice, en el divorcio, él se puso agresivo y tal, ella le dice, te voy a denunciar. Entonces él tuvo que ceder en el divorcio, fue un divorcio muy rápido, entonces ahí no hay ninguna posibilidad, o sea, yo no veo ninguna subyugación en ese momento. El juez instructor dice, se divorcian para disimular que la tiene subyugada. Me parece una cosa muy graciosa, bueno, muy raro, en fin, muy extraño. Luego él se convierte un poco, como en el cocinero de ella. A mí me han contado amigos de ellos que ella le llamaba mi secretario y que ellos le llamaban a él el secretario de Charo. Entonces y de hecho hay una carta, dice, no tengo un secretario porque me escriba las cartas. Entonces, ¿por qué él era su secretario? Porque ella era la que tenía dinero y él le ayuda y a cambio ella le ayuda económicamente. Entonces, cuando ellos se han divorciado, se han insultado, ha habido esos malos momentos, 2 meses muy malos, y luego ella tenía resulta que él un poco sabe que ella es una mujer con problemas para hacer las cosas del día a día, y entonces le va diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y bueno, se va un poco convirtiendo en su ayudante, ¿no? en su mayordomo, y le va haciendo todas las tareas. Entonces ella depende de él, pero depende no por admiración, no porque está subyugado, se entiende que es te admiro, no puedo vivir sin ti, no, aquí simplemente es yo estoy deprimida, no puedo hacer nada, y como tú eres mi pareja, me conoces y te tengo aquí a mi lado, pues me estás ayudando y yo te ayudo económicamente. Entonces es una relación pues, de ayuda mutua en la cual no hay ninguna subyugación. Entonces nada, eso es totalmente, una de estas cosas que se dicen y que no tiene ningún sentido, que tendría que, al haberla escrito, tendría que haberse dado cuenta de que era una barbaridad. Claro, pero entonces lo que se pensaba era que por odio a ella, violencia vicaria, ¿no? Sí, hay una teoría, hay un libro sobre ello, escribió una escritora gallega, así feminista, que dice que ella dijo la verdad y el asesino es él, ¿no? Pero no pega con los hechos. Eso aparece también como hipótesis, no como hecho en el libro de Mark Gustin. Entonces, eso quiere decir, vamos a ver, habría que suponer primero que ella dijo la verdad, entonces, y que realmente devolvió a la niña a Santiago y que entonces él aprovechó para matarla. Entonces él de repente improvisa el crimen, sabe dónde están las cámaras, no sabe si la niña al ir a su casa la ha visto a alguien o no, pero decide matarla, que ese es el momento de matarla, no tiene ningún sentido, no hay ninguna prueba de que haya ocurrido. Entonces bueno, y de hecho, en este caso, en ese libro, que es un poco, en fin, se inventa las cosas y dice que la madre claro, la madre no lo explica, ¿no? Pero por lo que ella cuenta, la madre lleva a la niña y vuelve. Entonces la madre ha quitado la alarma a las 6:33, luego vuelve a Santiago, ya serían imagínate, las 6:40, a las 6:40 y tantas, y luego la niña va a casa del padre, el padre la saca, entonces la testigo la vio en ese momento, pero la testigo la ha visto y las cámaras dicen que la ha visto antes de las 16:20, 25, entonces, ¿cómo es posible que haya habido todo ese salto de tiempo? Es totalmente absurdo, ¿no? Y te quería comentar una cosa también, ya que volvemos con la testigo, no sé si lo he dicho antes, que la policía pensaba que como no coincidían las cámaras con el ticket, que la culpa era del ticket, pero el jurado, cuando hace su veredicto, le echa la culpa, dice, no, la chica el ticket es correcto, o sea, la chica los vio en el minuto 6:23, pero la cámara es la que está mal. Entonces ellos, porque una gente les había hablado de que algunas cámaras tenían errores, pero esa cámara la cámara de la gasolinera, no tenía no estaba adelantada, estaba cronometrada, y además no era solo una cámara la que filmó alguna cámara que filmó a la madre con la niña, pero hubo 3 cámaras que filmaron, hubo 2 cámaras más que filman el coche alejándose del centro, después de que supuestamente la testigo lo haya visto. O sea que hay 3 cámaras que dicen que si la vio en el minuto 23 no lo pudo haber visto, sino que fue un falso recuerdo. Entonces, esto también es un error que los abogados en el recurso, el abogado, que yo sepa, yo he leído el recurso y no aparece, yo me di cuenta, pues eso, como te he dicho antes, en el último momento, ¿no? Ya cuando estaba ya con el libro hecho, pues si esto no me he dado cuenta. Entonces, pues eso, que también pasó, que también ahí en eso se equivocan, ¿no? Inventan algo, dicen algo que no es lo que ha dicho el juez instructor,
y está necesariamente cerrado, porque no hubo una cámara. No hay una cámara que demuestra que no coincide la hora con la sesión, sino que son 3 cámaras. Y esa cámara además estaba cronometrada, entonces un grave error. Es que es increíble, porque hablamos de el error mediático por el discurso que se da y cómo se intoxica a la gente, incluido un jurado popular. El error del proceso judicial y de la instrucción, ¿no? Sí. Luego el error médico, ¿no? Que hablamos antes. El error de laboratorio, sí, bueno, de los forenses, sí, hay muchos errores. Bueno, errores siempre habrá en todo, ¿no? Bueno, pero en un caso tan importante como se ven más. En el asesinato de una niña. Yo creo que errores hay siempre, pero en un caso tan mediático se ven más, ¿no? O sea, pero probablemente, bueno, he dicho que creo, no sé. Pienso que puede ser posible que haya muchos errores muchas veces en todas las administraciones, el papeleo... pero realmente nosotros no sabemos, pero aquí tenemos que confiar en la justicia, ¿no? Se supone. Sí, confiamos, sí. Confiamos en la justicia, claro. No nos queda otro remedio, tienes que confiar en el árbitro cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Pues lo mismo, tienes que confiar en la justicia, claro. Pues, aunque se equivoque, hace falta que alguien tome las decisiones, sí. Claro. Alguien tiene que decidir, ¿no? En los casos dudosos, sí. Yo no, sí. Confío, pero cuando se ve, bueno, en otros países confían menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra hay una comisión para la revisión de casos y hay muchísimos casos que se revisan, porque Claro, debería haber una revisión. Entonces hay una revisión y entonces se envía le dicen a la policía, le ordena a la policía volver a investigarlo. Pero aquí eso no ocurre, aquí cuando un caso se juzga hay un tiempo para los recursos, tal, luego hay otro tiempo para los recursos al Constitucional, y cuando ya se ha pasado ese plazo ya nada, tiene que haber nuevas pruebas, ¿no? Y sin embargo, aunque tendría que tener en cuenta si las pruebas de la condena eran válidas o no. En este caso fue condenado por indicios en un ambiente que era de imparcialidad, ¿no? O sea, de parcialidad. ¿Y si Basterra hubiera querido esa revisión? Ellos sí, él lo ha pedido, pero no se lo han dado. No, él pidió el abogado. Él tuvo un abogado de oficio cuando ya fue condenado. Belén Ospido, su abogada, hizo el recurso al Tribunal Supremo y ya solo le quedaba el Constitucional, y eso ya lo hizo una abogada de oficio. Pero no fue aceptado, ¿no? Entonces, yo pienso que vamos a ver, en la Constitución se dice claramente hay derecho al honor, derecho a un juicio justo y derecho a recibir información veraz, ¿no? Entonces, aquí no recibimos información veraz, se le consideró culpable desde el primer momento, se le atacó su honra y no tuvo un juicio justo, porque para mí un juicio así no es un juicio justo, un juicio en el que están siempre hablando de que eres culpable. En Francia, en Inglaterra, en los países nórdicos, en Canadá, no se puede hacer, ese juicio sería un juicio nulo. Entonces, aquí todavía, no es... Cuando se ha intentado un poco evitar los juicios mediáticos, siempre la gente mal pensada ha pensado que era para proteger a los políticos corruptos, pero porque, por ejemplo, ¿qué le pasa con el caso Ábalos, ¿no? O el caso del PP también, el caso Gürtel, el caso Rato. ¿Qué pasa? Que si a la prensa les prohíben hablar de ello, parece que están protegiendo, lo que quieren es que no se hable de la corrupción dentro de un partido político, sí, ¿no? Entonces, y que no hay libertad de prensa. Que nadie esté sacando cosas, ¿no? En este caso pero es que aquí no estamos hablando de la corrupción. Claro, en política esto no eran funcionarios, era una cosa privada, y entonces sí, no tiene nada que ver. Entonces, claro que para la prensa les quitas una golosina, ¿no? Les quitas... Claro, esto lo hacen porque ese morbo les da más audiencia, claro, es como el azúcar, ¿no? En la comida, o sea, es como... o la nicotina, ¿no? Pero bueno, hay que limitarlo, ¿no? Entonces... entonces hay que depender. Yo creo que algún día se llegará a eso, ¿eh? Sí. Hay que depender, claro, del propio formato de los programas y que ellos lo decidan. No, pero los programas, a ver, las prensas son empresas, ¿no? Entonces tienen que vender, primero, todos los días hay que hacer un programa de televisión, todos los días tiene que haber noticias para llenar la página, para llenar la hora de programa. Y tienes que tener audiencia. Si no, un periodista no tiene audiencia, le quitan el programa y ponen a otro. Entonces... Hay que vender un producto veraz y real. No es como la gente que dice, pero vendes un producto falso. Sí, pero real. Sí. Pero tienen tiempo para los periodistas que tienen que hablar. Hoy tienen que hablar de la guerra de Irán, mañana de Cuba, antes de Venezuela, luego de no sé qué, luego de un amaño de un partido. O sea, tienen que hablar todos los días de tantas cosas que no pueden seguir las noticias. Entonces, al final, son un poco redes sociales privilegiadas, pero tienen un poco el mismo nivel de... Sí, porque las redes sociales también tienen muchas fake news y muchas cosas que no son reales, pero bueno, al final...
Pero también lo bueno, en principio, bueno, no sé, yo no soy seguidor, ¿eh? Pero en las redes sociales no presumen tanto de ser periodistas. Ellos No, presumen, como claro. estamos por encima, ¿no? Pero luego No, digo, claro. bueno, pues hay tantas, porque no es solo este caso, es el caso de Dolores Vázquez, o, bueno, hay muchos casos, ¿no? Alcácer, yo no lo he seguido, pero también debió ser todo un Sí, circo. ese fue muy duro, ese fue muy O sea, ha duro habido también. muchos circos. Porque ahí el sí niño que cayó en un pozo, Julen, sí. sí, que, bueno... El de Alcácer sí que es... El niño aquel, Gabriel, pues también, que era, pues también, ¿no? Hicieron todo ese número, ¿no? Crean todo ese espectáculo, todo están hablando de ese pobre niño, pero es solo porque eso les da seguidores, ¿no? Les da audiencia, o sea, no... Bueno, pero no puedes hablar del pobre pero niño, por lo menos es veraz, sí, que- claro, no que- se inventaban las noticias. Exactamente, por lo es una menos, tragedia, pero es sí, horrible. Es horrible. Sí, eso Pero evidentemente culpar a horrible, unos padres, sí, tal, a ver, sí. hombre, eso ya me parece más... Sí. Y de hecho es que ellos no tendrían que juzgar, o sea, no tendrían que decir el padre es culpable, sino que ellos tendrían que seguir a esperar al juicio y lo que diga el juez, ¿no? Tendrían que fíjate lo que se inventaban, que Rosario Porto, que no era hija de sus padres, que era una niña adoptada, luego que mató a sus padres y que la hija lo sabía y tal, ¿no? O sea, todas esas cosas inventadas, ¿no? O sea, que sin ninguna prueba, porque lo dijo una prima, entonces, bueno, pues a ellos les venía bien, ¿no? Entonces, les daba morbillo. A ver. Y además, pueden decir, están hablando de esto, lo ha dicho alguien, no lo decimos nosotros, pero la prima ha dicho, entonces ellos lo recogen, y con lo cual, bueno, se habla de eso, ¿no? A ver, lo que pasa es que la personalidad de Rosario Porto también un poco a cámara se le podía ver como una persona rara, ¿no? Entonces eso Bueno, yo creo que les daba mucho juego para sí, construir un personaje hombre, de, sí. mira qué rara es una asesina. Sí, Sí, ella que era... puede ser, ¿no? ¿Sabes? Yo A no ver, estoy ella de sí, acuerdo. claro, ella tenía el morbo de ser una mujer con mucho dinero, con la vida solucionada, o sea, no es, tiene la vida solucionada y no necesitaba matar a nadie y lo ha hecho, ¿no? Entonces tiene ese... Bueno, pero como de ¿cuánta alta gente sociedad? tiene la vida Sí. solucionada y puede Hombre, ser una psicópata? Eso al sí, final- sí. Bueno, en este caso yo creo que esto lo digo en el libro, ella era depresiva. Entonces la gente depresiva, cuando pasa sus fases depresivas, tiene un momento que se anima, ¿no? Que está como... Por eso a veces hay cierta relación entre los depresivos y lo que es luego los bipolares, ¿no? Pues muchas veces la gente depresiva luego tiene unos momentos de exaltación. Entonces yo pienso, si ves ella el día que cometió el crimen, justo el día anterior se había ido con el amante, con lo cual dices, bueno, o sea, que la tiene subyugada, pero el día antes del asesinato que han planeado durante meses se va con el amante. Y luego hubo otro intento, no se sabe, algo raro que ocurrió en julio, 3 meses antes, un intento de alguien que, bueno... El hombre de negro. El hombre de negro, Aquí. no alguien que entra en la casa e intenta... Pero que eso no hay intenta ninguna ahogar. prueba, que fue lo no que hay dijo ninguna ella. prueba de que estuviera Basterra, ella dijo, es lo que ella dijo, ¿no? Entonces nadie se lo creyó, es lo que ella dijo, pues claro, y de hecho es muy raro, ¿no? Alguien Ella de intenta hombre matar y negro luego que la han dice matado. que vio una silueta negra Que vio en un hombre el marco de su puerta. fuerte, con guantes con ropa oscura, con guantes de látex y con la cara tapada, que no le pudo ver la cara, que era un hombre bajo y fuerte y que le dio un empujón y que ella oyó ruido, se levantó y estaba asfixiando a la hija. Entonces, eso es lo que ella contó, ¿no? Luego resulta, bueno, si fue alguien, tendría que tener las llaves del portal, porque ella dijo que se habían dejado las Esto llaves en la 3 meses puerta. antes de... Eso 3 meses antes de que muriera de del verdad asesinato. la chica, la niña. Entonces, la vecina dijo que sus perros no habían ladrado, entonces no había entrado nadie. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre esos dos momentos? Pues que acaba de pasar una depresión, acaba de estado hospitalizada y se ha recuperado. Y él le ha obligado a... es cuando empieza la relación con ella ha estado otra vez al final de su hospitalización, está con el 4 días antes está con el amante. El día antes del asesinato se va con el amante, ella ha estado deprimida todo el verano, se ha recuperado, ha estado con el amante, está muy animada. Yo pienso que en ese momento ella se sintió animada, quiso hacerlo, se vio un poco, me imagino, que se vio a sí misma como, bueno, lo hago, como si estoy en una película, luego digo que no he sido yo, nunca lo podrán demostrar, porque soy la madre. A lo mejor voy a lo matar a estaba la haciendo y hija. se arrepintió a la mitad. Y luego, o algo, o sea, ¿no? yo creo que luego ya, una vez hecho, sí que se arrepintió y ya no lo quiso reconocer nunca. Y necesitó eso. Pero inventarse. yo pienso que lo hizo como en un momento cuando uno está muy animado, hay un momento en que, ya sé, los bipolares tienen un problema muy gordo, ¿no? Que es cuando están en sus fases altas no La piensan euforia. en el futuro, entonces cuando están de euforia se pueden gastar todo el dinero, dejan el trabajo, no me gusta el trabajo, vete a la mierda, ¿no? Le dicen al patrón y porque no piensan, están tan alegres que
que no piensas en las consecuencias de lo que haces, ¿no? Entonces yo pienso que ella en ese momento estaba así. Pero estaba diagnosticada con un trastorno bipolar. No, ella estaba diagnosticada. Ella cambió mucho de psiquiatras y sí que tenía una depresión, pero hay un momento, al final de las depresiones hay esos momentos de subidón, sin llegar a ser bipolar. Entonces yo pienso que fue en ese momento, ¿no? Esa es la relación que veo entre los dos sucesos. Yo creo que el juez instructor cometió un error cuando detuvo a Basterra, porque él detiene o sea, si la madre era culpable y él no, cuando la detienen a ella, pues ella, cuando ve que han detenido también al marido, al exmarido, dice, bueno, sospechan de nosotros, pero no saben, vamos a suponer que ha sido ella, ¿no? Entonces dice, no saben realmente lo que ha pasado, porque nos han detenido los dos, cuando yo soy la única culpable. Entonces la policía me echa las culpas, pero realmente no sabe lo que ha pasado. Entonces, si hubiera sido detenido solo a ella, hubiera sido más fácil que ella, pues al final se derrumbara y soltara. Si los dos lo hicieron y le detienen solo a ella, para ella habría sido muy injusto decir, yo estoy en la cárcel y mi ex se ha librado. Entonces eso le hubiera dado una gran rabia y le hubiera llevado a denunciarlo a él. O sea que fuera él culpable o inocente, creo que detenerlos a los dos, sobre todo cuando no había pruebas de él, creo que fue un error por parte del juez instructor. Él lo detuvo para ellas, es que el objetivo de detener a los dos fue el grabar la conversa, grabar lo que se dijeran. Entonces esto es una barbaridad jurídica. Tú detienes a alguien, un juez instructor, para detener a alguien tiene que tener indicios muy claros o sospechas muy fuertes de que es culpable. Y luego tiene que tener claro que se puede fugar, que puede destruir las pruebas o que puede volver a cometer el delito. Entonces, pero no puedes decir, voy a detenerlo para interrogarlo a ver si se derrumba, voy a detenerlo para ver si entre ellos hablan y dicen algo. O sea, no puedes usar las trampas esas de... eso no lo permite la ley. Entonces, yo no soy experto en derecho, con lo cual no lo voy a afirmar, pero me da la impresión de que eso no fue muy ortodoxo. Él luego el juez instructor, hablando en la televisión de esta detención, dijo, los detuve para ver si alguno de los dos era inocente, pero luego cuando la conversación demuestra que uno de los dos no es culpable, siguió con los dos detenidos, los tuvo 2 años enterrados, los dos como culpables, y no puedes encerrar a alguien. Y él decía, los detengo para ver si uno de los dos es inocente y luego le pido perdón. Eso no puedes hacerlo. Tú tienes que detener porque tienes sospechas fuertes de que es un criminal y de que lo va a volver a hacer o de que se va a fugar, ¿no? Sí. Entonces, sin ser experto en derecho, esa detención creo que es muy discutible. De hecho, bueno, lo dice Nacho Abad, que cuando hizo el escrito para meterlo en la cárcel se le olvidó la motivación y luego, una vez detenido, tuvo que sacar otro nuevo escrito con la motivación. O sea que fue una detención, digamos, ilegal. Claro. Por error, en este caso. O sea que, según... Siempre le considero al juez instructor, creo que se equivocó, yo le considero buena intención, o sea, la intención de tener a alguien que él considera culpable. Pero creo que se equivocó. ¿Y tú crees que el juez instructor tiene cierta duda de todo esto? Bueno, él no lo ha mostrado. No lo ha mostrado nunca, ¿no? No lo ha mostrado. De hecho, él salió en la prensa diciendo... salió a los 10 años en el aniversario del crimen, o a los 12 años, salió diciendo que ella se había suicidado porque le iban a dar un permiso, entonces no quería salir a la calle. Eso es falso, ella no tenía ningún permiso porque no aceptaba su culpabilidad, entonces todavía no le daban permisos. Pienso que esto a lo mejor fue algo que él dijo y que el periodista luego lo cambió y lo redactó peor de lo que él había dicho, ¿no? Yo creo que él lo que quería decir es que tenía miedo de qué pasaría de salir a la calle del día en que llegara la libertad, pero no dijo eso porque a ella no le iban a dar ningún permiso. Y luego él que está obligado a ser discreto, porque claro, si él dice algo, como ha sido el juez instructor, pensamos que lo dice sabiendo, ¿no? Sabiendo más que los demás. Entonces él dijo que no se puede investigar la muerte de los padres, que fue una muerte que no tenía nada de sospechoso, que había un secreto que tenían que matarla porque había un secreto, que había problemas que no se pudieron investigar, pero bueno, que no se investigó la vida sexual de él, pero que él piensa que en las perversiones de él estaba la solución del asunto. Y entonces, o sea, que él junta una mujer que mata a sus padres y un pervertido sexual se han casado, ¿no? Es bastante coincidencia, ¿no? Y luego, si ellos lo hubieran querido matar si el primer asesinato, el primer intento, el 4 de julio, el del hombre de negro, fuera un asesinato motivado, no para ocultar un secreto, no lo hubieran dejado 2 meses por ahí, no lo hubieran dejado irse, no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces,
Bueno, y te iba a comentar, cuando hablan de esto, de que él fue el colaborador y el planificador, hemos visto que ellos se llevaban fatal, o sea que ella, estaban divorciados, se habían divorciado de mala manera, ella luego nunca quiso hablar con él, nunca se volvieron a juntar, se podían haber juntado en vis a vis, ella nunca quiso, no le dejó nada en herencia, nunca le escribió, o sea que ella no tenía nada que, no quiso saber nada, no quería saber nada de él. Y luego, si vemos también, consideramos que el asesinato como algo planificado, tampoco encaja, porque en realidad el plan del crimen fue muy simple. Ella dijo: he dejado a la niña en casa, yo me he ido y alguien ha entrado en la casa y se la ha llevado, ¿no? Entonces, ella desapareció, además no estaba el móvil, perdón, el móvil estaba en la casa, con lo cual una niña no se va sin móvil. Entonces alguien ha entrado y se la ha llevado. Entonces, ahí no hay es el plan más simple, es un plan, pero es el plan básico, ¿no? El de lo mato y digo que lo ha hecho algún desconocido, ha pasado y lo ha hecho, ¿no? Claro. No había nada de planificado ahí. Bueno. Bueno, ahora ya encarando un poco ya para el final, que ya creo que llevamos un buen rato. Vale. Claro, algo que a mí me interesa saber. ¿Qué es lo que te motiva tanto de este caso? ¿Por qué destapar la inocencia de Alfonso Basterra? Vale, yo quería, yo soy escritor y me gustan los temas extraños para siempre, pues que es un tema extraño que atraiga a la gente, ¿no? Entonces ahí había un tema extraño. En principio yo iba, pues bueno, simplemente quería un poco leer para pues algún día escribía una novela así como una historia de perversión, pues quería investigar. Entonces como tengo unos pequeños conocimientos de derecho, pues vi que era todo rarísimo y comprendo que lo que le han hecho con él es una tremenda injusticia. Sí, a mí me gustaría ayudarle a que esa injusticia se reconociera, pero bueno, yo no soy el salvador del mundo y no soy el salvador de nadie, ¿no? Entonces, a mí, más que la injusticia, que es tremenda, pero que justicias nos pueden pasar a todos en la vida constantemente, ¿no? Te puede atropellar a alguien y te pueden echar del trabajo por algún fallo que ha cometido otro. O sea, injusticias hay constantemente en la vida. Lo que me molesta es que nos tomaran por tontos, ¿no? O sea, que dijeran cosas absurdas y que en la televisión pagada, ¿no? En la televisión pública pagada por nosotros, te digan cosas absurdas, cosas falsas, luego no reconozcan el error, que estén así todo el tiempo diciendo falsedades, ¿no? Que tenía las imágenes de la niña él en su ordenador, o que él le dio la droga y luego le dejó salir de casa. Entonces, que nos tomen por tontos, que nos estén hablando de los periodistas del rigor con el que trabajan, de lo importantes que son, y luego estén haciendo ese tipo de espectáculos. Pues eso es lo que más me ofende, digamos, de modo más personal. A mí me encanta corregir a la gente, si te has equivocado. Entonces a mí me encanta escribir a un periodista y decir: eso que has dicho está equivocado. No, Basterra no hizo esto, lo has hecho mal. Una noticia de hoy, que lo vimos antes, ¿no? Me ha sorprendido, que a Alfonso le dieron 4 días de todavía no ha salido, pero ya le han concedido el permiso, 4 días. Sí, porque lleva ya mucho tiempo encerrado y tiene buen comportamiento, tiene una pareja, porque eso también es una buena señal de que no sale y está en la calle, no sin conocer a nadie. Sí, es una noticia muy curiosa. No sé qué hará, no sé qué. ¿Y te gustaría conocerlo cuando salga, cuando cumpla la condena? A mí ya me gustaría conocerlo, sí. O sea, has estado ya en contacto con él, ¿me has dicho? Me gustaría, sí, yo le he mandado los escritos y mis dudas siempre, porque le he dicho: tú, si yo te lo envío, yo no te pregunto nada, pero si algo ves que está mal, pues si me lo corriges, pues corrígemelo, y eso siempre será bueno, ¿no? Claro. Fíjate que yo estoy totalmente convencido de que él es inocente, sin embargo, como le he visto su imagen en la prensa tantas veces, con esos titulares tan tremendos, ¿no? Pues incluso yo creo que, no sé qué pensar, no sé qué pasaría, pero yo creo que si algún día nos encontramos, yo creo que subconscientemente, o sea, emotivamente, ¿no? Mi lógica me diría: es inocente, pero mis emociones se excitarían, ¿no? Me pondría nervioso, ¿no? Porque es algo que hemos visto tantas veces que te afecta, una ¿no? figura, sí. Bueno, pero claro, como una figura siniestra, ¿no? La han convertido en una figura siniestra. Realmente, esta opinión que estás dando tú de que él es inocente es ínfima, ¿no? Realmente toda la opinión pública, toda la gente. Hay algunas, sí. Bueno, la mayoría de la gente que fueron los dos, ¿no? Sí. Ha habido. Entonces, para él, cuando salga y cada vez cuando cumpla esa condena, todo el mundo lo va a ver igual. Sí, yo hice una frase sobre esto en otra entrevista,
que decía, para nosotros Basterra es un monstruo, ¿no? Porque él es, pues es un pervertido que ha matado a su hija, está en la cárcel y algún día saldrá, pero para él los monstruos somos nosotros, porque nosotros le hemos metido en la cárcel, ¿no? Nosotros hemos aplaudido cuando él ha ido a la cárcel, disfrutamos viendo su juicio y viendo las acusaciones contra él, y entonces el día en que él salga de la cárcel cualquiera le puede odiar, cualquiera le puede conocer, le puede... él no sabe qué piensa la gente que está en la calle, ¿no? Que le está viendo, entonces cada vez que entra en contacto con alguien no sabe cómo va a reaccionar esa persona, entonces para él los que están fuera son los que le dan miedo, no son los monstruos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, se verá cuando salga. Ya veremos, sí. Ya veremos. Bueno, Julián, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, encantado de estar en Benín. Igualmente.